Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ruiz Flores, director de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, por sus siglas RELACI, que es un grupo heterogéneo de investigadores en ciencias sociales, económicas, de educación y humanas, que se fue configurando en Estados Unidos en el marco de la Western Social Science Association en su congreso anual. World Social Science Association desde el año pasado. Eh, este, esta red de investigaciones en estudios latinoamericanos tiene importantes lazos de colaboración entre académicos de diversas latitudes. Puede acceder a más información de nuestra red en relaci.org, que tiene sede en México. Este programa Relaci Diálogos Latinoamericanos tiene un formato variado en cuanto a conducción. Hay diversas personas que participan en esta conducción, pero privilegiando principalmente el diálogo entre exponentes científicos de diversas latitudes. Y bueno, esta tarde abordamos el tema de la formación docente en clave de educación intercultural y la justicia curricular, inaugurando la serie Observatorio de Educación Intercultural y Descolonial. Para hablarnos de ello, nos acompaña esta tarde la maestra Gabriela Marina Paz, de quien hago una breve reseña curricular. Gabriela Marina Paz es doctoranda en educación por la UNICEN, magíster en educación por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en docencia en entornos virtuales, Universidad de Quilmes, Nacional de Quilmes, licenciada y profesora en educación y profesora en educación preescolar. Se desempeña actualmente como docente de grado en licenciatura en educación y profesorados de historia, ciencias sociales, comunicación y educación. En posgrado, en la especialización en docencias en entornos virtuales, es investigadora a partir del programa Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas y del Observatorio de Interculturalidad. Además, es coordinadora académica de la maestría en educación en la Universidad Nacional de Quilmes. También ha sido directora y jurado de tesis de maestría y especialización. Como jefa de proyectos en Ediciones Santillana, ella es responsable de la creación y publicación de contenidos educativos para los niveles inicial, primario, secundario y formación docente, tanto en formato papel como digital. La maestra Paz ha organizado y coordinado mesas de discusión y debate en torno a la temática educativa, los derechos humanos y la discapacidad. Es coautora de Diálogos y Miradas sobre la Educación Intercultural, 5 voces decoloniales desde la experiencia. Esto del año 2021. Pues bien, para entrar un poco en contexto, interculturalidad y decolonialidad, maestra Paz, son conceptos polisémicos y por tanto sus trayectos académicos también son amplios. No obstante, desde las tareas ya iniciadas en distintas universidades de nuestra América Latina, dígase Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Uruguay, entre otras, se menciona que hay unos campos disciplinares que se presentan como más adecuados para las tareas de investigación y extensión universitaria. Entre esos resortes disciplinares atravesados por la educación se cuentan la historia, esto es, desde la recuperación de la memoria colectiva, la literatura, desde su aporte a la visibilización de poblaciones que han resistido al atropello de sus culturas ancestrales. ¿Mm? Desde la economía, como una mirada contrahegemónica que va resistiendo a la globalización capitalista, y la antropología herética que además de brindarnos ricos instrumentos metodológicos, va haciendo camino a la necesidad de plantearnos seriamente una revolución epistemológica. Todos estos campos disciplinares reflexionan y ponen en marcha proyectos sobre la interculturalidad y otras propuestas decoloniales para visibilizar la colonialidad desde sus 3 vectores principales: el poder, sobre todo geopolítico; el saber, esto es, la
subalternidad epistemológica que caracteriza al conocimiento nuestroamericano, y el ser, que suma el poder y el saber para inculcar un tipo de subjetividad hegemónica. En este marco, maestra, que justamente tomado de los documentos de su observatorio, estas últimas líneas a las que hice alusión, le damos la bienvenida a este espacio radial y audiovisual de Latinoamérica Hoy, Diálogos desde Relasi, que es de usted, de ustedes. Le brindamos los micrófonos para saludar a nuestros radioescuchas y espectadores. Bueno, muchas gracias Jesús, muchas gracias Relasi por el espacio. Por acá ya son buenas noches, ¿no? 20:45 en Buenos Aires, sí, con frío. Sé que del otro lado, recién estábamos conversando con Jesús, está bastante caluroso y es un poquito más temprano, así que bueno, encantada de poder participar de este espacio, poder contarles un poco qué hacemos y cómo nació este espacio del observatorio. Y bueno, y también encantada y muy gustosa de poder conocer también otras experiencias que seguramente se van a enriquecer a lo largo de esta charla, ¿no? Que vamos a tener en breve. Sí, bien, bueno, pues entramos en materia justamente para empezar a tejer mejores nodos dentro de estas diferentes redes que nos hacen confluir. Platíquenos, maestra Paz, ¿qué lugar tiene la educación intercultural y la justicia curricular, que me suenan a temas muy trascendentales para nuestros sistemas educativos en Latinoamérica? ¿Por dónde iría ese terreno que ocupa la educación intercultural dentro del observatorio? Bien, un poco por ahí contarles cómo nace la idea del observatorio, ¿no? Y después ver cómo se inscribe, ¿no? Desde el espacio en donde yo vengo trabajando la formación docente, la interculturalidad y la justicia curricular. Quienes conformamos el observatorio somos graduados, docentes, ¿sí? De la universidad, que en un momento empezamos a trabajar sobre distintos intereses que teníamos respecto de nuestras formaciones, ¿no? Primero confluimos en un proyecto de políticas públicas de inclusión social, ¿no? Siempre pensando en clave de diversidad, de derechos humanos, ¿sí? Siempre desde el lado de la educación. Luego comenzamos también a trabajar sobre la formación ético-política de la comunidad UNQ, también siempre mirando esta formación ético-política desde la diversidad y los derechos humanos. Y luego en estos trayectos, ¿no? En donde cada uno iba investigando de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus formaciones, ¿no? Por mi parte, realizando el trayecto de maestría, otras compañeras realizando y compañeros realizando sus formaciones de posgrado en maestrías y doctorados, empezamos a pensar y a conformar esto de que teníamos que dar a conocer qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y empezar a conversar y a poner en debate lo que veníamos investigando, lo que veníamos construyendo como saberes, como comunidad científica, y también, ¿sí? Empezar a tejer, como decías vos, Jesús, tejer lazos con otras universidades, con otros institutos, con otras instituciones que pudieran aportarnos también a ese debate, a esa interpelación que tiene que ver con la decolonialidad y el pensamiento intercultural. Eso por un lado, así fue como nace el observatorio, ¿no? Como un espacio donde debatimos, construimos y damos a conocer, ¿sí? Lo que estamos realizando y traemos otras cosas de otros lugares para que conozcan dentro de la comunidad UNQ, ¿sí? Y después cada uno de nosotros que conforma el observatorio con sus líneas de investigación ha insertado, ¿sí? Miradas en torno a la educación intercultural y sí, básicamente la educación intercultural, ¿no? En mi caso, como vos bien dijiste, yo vengo trabajando desde la formación docente, ¿sí? En clave de educación intercultural y justicia curricular. ¿Cómo se inscribe esto? ¿Cómo trabajamos desde el observatorio y desde el propio trabajo que hago yo en la universidad?
Básicamente, desde mi rol de docente, yo en la universidad estoy como docente de dos asignaturas, una que es la práctica de la enseñanza, donde trabajamos con la formación docente en terreno, ¿no? Es esa materia anual que tienen quienes van a formarse como profesores, que van a empezar a hacer sus prácticas, y desde otra asignatura que se llama Teorías del Currículum, bueno, empezar a desandar, ¿sí?, el qué de la enseñanza. Desde esos dos lugares, ¿sí?, empiezo a tejer la idea de educación intercultural y justicia curricular. ¿Cómo se teje eso? Básicamente dando a conocer algunas cuestiones y algunos conceptos o algunas miradas en torno a cosas que están ahí, ¿sí?, que todo el mundo conoce, pero que muchas veces no se miran desde otra óptica. ¿Y a qué me refiero con esto? Dentro de las carreras del profesorado y dentro de las licenciaturas en educación, que es otra de las ramas en donde se inscribe mi práctica profesional, tenemos muchos docentes, ¿sí?, docentes de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, que están realizando una carrera de grado o licenciados que están graduándose en la universidad, que están queriendo obtener su título de profesor. Y en ese marco lo que empezamos a trabajar desde la práctica de la universidad, en las distintas carreras, y desde el observatorio cuando realizamos algunos eventos, es pensar algunas cuestiones que por ahí en otros trayectos de formación no se pensaron. Básicamente, si pensamos que la escuela, ¿sí?, es un espacio en donde, de cierta manera, los docentes vamos a repartir, ¿sí?, bienes culturales, vamos a enseñar, bueno, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es ese qué de la enseñanza? ¿Sí? ¿Qué es ese currículum que vamos a abordar para que esa escuela sea un poco más justa? Para que esa escuela sea un lugar mejor, para quienes estamos ahí enseñando, ¿sí?, podamos dar pie para que esa persona sea transformada y pueda transformar ese mundo, ¿sí? El qué de la enseñanza, por lo general, el currículum, ¿sí?, hay como una mirada desde quienes están en la educación, ¿no?, quienes son docentes, que se quede la enseñanza, eso que se enseña en las aulas, es neutral, ¿sí? Es algo que viene, ¿sí?, desde el ministerio y yo enseño eso que me dicen, ¿sí? Por lo general no hay una mirada, ¿sí?, respecto de los docentes de que ese qué de la enseñanza, ¿sí?, eso que estamos enseñando en las aulas, primero fue atravesado por luchas de intereses. O sea, hubo alguien que dijo que hay que enseñar eso, pero no lo dijo de manera ingenua ni porque fue arbitrario, ¿sí?, sino que lo dijo porque hay intereses, ¿sí?, en eso que hay que enseñar. Entonces, primeramente eso, ¿no? Pensar, bueno, a ver, eso que nosotros estamos enseñando en la escuela o que vamos a enseñar en la escuela, el currículum, ¿sí?, no es neutral, ¿sí? Hay por detrás un proyecto político, social, histórico, contextualizado, ¿sí?, y que responde a determinados intereses. Hubo una lucha de intereses, entonces alguien dijo que vamos a enseñar eso. Ahora bien, una vez que ya sabemos que eso es neutral, que ya sabemos que ese qué de la enseñanza está atravesado por intereses, bueno, ¿qué intereses hay por detrás en eso que vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Por qué enseñamos, ¿sí?, filosofía occidental y no enseñamos filosofía oriental? ¿Sí? ¿Por qué cuando abordamos la literatura y los clásicos abordamos la literatura española y abordamos la literatura de autores hombres y no abordamos la literatura como clásicos de nuestros pueblos originarios? ¿Sí? Esas cuestiones, ¿sí?, es las que empezamos a desandar y las que empezamos a trabajar desde la formación docente en las carreras, ¿sí?, y en el observatorio.
En el observatorio lo que hicimos el año pasado fue un encuentro, un tercer congreso de pensamiento intercultural, entonces con otra compañera de práctica de la enseñanza, no solamente dimos a conocer lo que estamos trabajando en la cátedra de práctica de la enseñanza y teoría del currículum al interior de la universidad, sino que también invitamos a otros institutos de formación docente cercanos para trabajar este tema de la formación docente y la justicia curricular en clave de educación intercultural. Entonces, en un conversatorio que armamos en el marco del Congreso, ¿sí? Y del observatorio, primero les contamos a los docentes en formación qué es la educación intercultural, empezamos a construir ese concepto y empezamos a contarles, bueno, en esta educación intercultural, cuál es el lugar de la justicia curricular, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos enseñar para que esa escuela sea justa, ¿sí? Para que todos se sientan incluidos? Y después les acercamos, ¿sí? Algunas lecturas, algunos autores que tal vez ya conocían, ¿sí? Como es el caso de Paulo Freire, por ejemplo, que muchos docentes ya conocen la trayectoria y la obra de Paulo Freire, pero se les empezamos a acercárselas desde este lugar. Bueno, a ver, si pensamos en términos de Paulo Freire, ¿no? ¿Qué es lo que el maestro Paulo Freire nos trae? Eso también es justicia curricular, ¿sí? También les trajimos otros autores que no conocían, ¿sí? Leímos sobre Catherine Walsh, les acercamos los trabajos de Ray Winconel, de Tomás Tadeu da Silva, ¿sí? De Jurjo Torres Santomé. Bueno, la idea justamente del observatorio y de la formación docente en educación intercultural y justicia curricular es esto, ¿no? Es empezar a desarticular, ¿sí? Esas estructuras, ¿sí? Ponerlas en tensión, que hacen que uno, cuando va a dar la clase, reproduzca algunas cosas sin pensar por qué las hace, ¿sí? Jesús, me parece que no te estamos escuchando. Perdón, sí, claro. A ver, hay varios ángulos pensando en el ámbito Argentina, el ámbito México, desde este concepto de la justicia curricular. Eh, a ver, recientemente en México tuvimos una modificación a los libros de texto gratuito en educación básica. Se consideró, digo con mis palabras, no remitiéndome mayormente a la justificación, a los documentos curriculares, pero en el entendido de que hay una intención del gobierno federal de pensar más en ese sentido de justicia. Vamos, al caso de reconocer la importancia de derechos de la niñez, derechos de la mujer, derechos a la salud reproductiva, ¿no? Eh, la educación sexual fue en la educación básica desde hace varios años y más, digamos, en esta ocasión de modificación de los libros de texto gratuito, una materia de disputa entre grupos de interés en los que ha quedado más claros estos intereses. Y recientemente para nuestro país la intervención de la jerarquía católica ha sido mucho más irruptiva, pues en lo que ustedes saben para nosotros, hay una separación entre el poder de la iglesia y el poder cívico, ¿no? El poder público. Hay límites marcados desde el gobierno, desde las leyes de reforma de Benito Juárez. Y sin embargo, bueno, tenemos actualmente una intención, una intervención sumamente interesada de la jerarquía católica y de grupos de poder, regularmente empresariales, en los que ha quedado más marcado esto.
Eh, ¿Cómo orientar, cómo orientan ustedes esa solución entre intereses tan encontrados, maestra Paz? ¿Cómo tratan de Eh, entenderlo desde la interculturalidad? Bien, ahí hay dos cuestiones muy interesantes que vos abordás, Jesús. Una es la de los libros de texto, ¿sí? Que es un tema que a mí me gusta mucho y en realidad fue una de las primeras investigaciones que hice en términos de interculturalidad. Porque en realidad el libro de texto hoy en día todavía sigue siendo, ¿no?, el articulador más fuerte de la enseñanza, sobre todo en la enseñanza primaria. Yo siempre digo que en realidad es como el traductor del currículum, ¿no? Es el libro de texto, Ah, es aquello que el docente va a tomar en primera instancia para poder dar su clase. Eso por un lado, y por el otro es también interesante, y después también me parece que podemos juntarlos, pero no quiero dejar de mencionarlos, el tema de la educación sexual, ¿no? Y la cuestión de la iglesia y cómo trabajar esas cuestiones. En términos de libros de texto, eh, nosotros en la Argentina tenemos una tradición diferente, creo, que a la de México. México publica sus propios textos, ¿no?, escolares que van a ser difundidos. Nosotros en Argentina el mercado de textos está dividido entre, digamos, el público y lo privado, ¿sí? El Estado en realidad no publica por sí solo, no diseña. Ahora algunas jurisdicciones sí están realizando sus propios materiales, pero lo que hace justamente es, por lo general, a través de políticas públicas, así en realidad, porque hoy en día las políticas públicas de dotación de libros de textos quedaron suspendidas, ¿no?, en este nuevo contexto, pero lo que hacía era, digamos, comprar, ¿sí?, y difundir aquellos libros de texto, comprar para las escuelas y distribuir esos libros de texto, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hacen las editoriales, que en realidad quien produce en Argentina la mayor cantidad de textos son las editoriales, ¿sí? Y el Estado es un cliente más. Eh, en términos por ahí de contenidos, siempre lo que se hace, el libro obviamente va a trabajar con los contenidos conceptuales vigentes, ¿no? Trabajo con el diseño curricular vigente. Ahora, hay cosas que pasan en el aula, ¿no?, lo que llamamos digamos, el currículum enseñado, que difiere del currículum prescripto. Entonces, en esos términos, cuando el Estado, ¿sí?, quiere o quería dotar de libros, ¿sí?, a las escuelas y tenía determinados intereses que quería difundir, y acá justamente me voy a meter en el tema de la educación sexual, ¿sí?, se ponía especial ojo en que los libros de texto que fueran a las escuelas abordaran la educación sexual integral dentro de sus páginas, o abordaran la diversidad dentro de sus páginas, ¿sí? Para eso hay todo un sistema de, digamos, de evaluación, ¿sí? Hay determinadas comisiones evaluadoras que reciben los textos y evalúan si ese texto va acorde a estos lineamientos curriculares. Nosotros, en términos de educación sexual integral, la ley fue del 2006, si mal no recuerdo, 2006, con la ley perdón, anterior, 2004, 2006 fue la ley federal, la ley nacional de educación, y en el 2008 tuvimos los primeros lineamientos curriculares sobre educación sexual integral. Entonces, mientras la política pública, ¿sí?, acompañó la implementación de esa educación sexual integral, tanto en el currículum, diseñando un currículum que atendiera a la educación sexual integral y a las diversidades, los libros de texto, ¿sí?, para poder entrar en las escuelas públicas, tuvieron que adecuarse a esas cuestiones, ¿sí? Ahora, cuando en otros contextos, como es el actual, no tenemos políticas públicas de dotación de libros de texto y hay otros intereses, ¿sí?, en términos de abordaje de educación sexual integral, bueno, ahí la ecuación cambia. Y ahí es donde entramos justamente con la formación docente, ¿no? O sea, empezar a que los docentes en formación o los docentes ya formados, ¿sí?, empiecen a cuestionar estos asuntos, ¿no? A ver, si no tengo un libro de texto que me ayude a
poder abordar en el aula la educación sexual integral, la diversidad cultural, ¿sí? Bueno, ¿cómo abordo eso si no tengo un insumo como el libro de texto? ¿Sí? Siempre les digo a los estudiantes, a ver, y no se trata de empezar a poner dentro del currículum cursos de, o sea, bueno, ahora vamos a hablar de los pueblos originarios, ahora vamos a hablar de las diversidades. No, no solo vamos a hablar de los pueblos originarios, no solo vamos a hablar de las diversidades en el aula, sino que vamos a hablar de cuáles fueron las estructuras que hicieron que los pueblos originarios o las diversidades durante mucho tiempo hayan sido vulnerados, ¿sí? Hayan sido silenciados. No, no estuvo esa voz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba por detrás, ¿sí? de ese currículum para que eso no apareciera? Porque si conseguimos, o sea, si ponemos en debate esto, bueno, cuando no tenemos libros, ¿sí? que nos acompañen, vamos a tener herramientas para poder cuestionar desde otro lugar estas estructuras, ¿sí? Correcto. Bueno, hay ahora sí que mucha tela desde donde tejer, principalmente, maestra Paz, porque acá en la Universidad de Guadalajara tenemos un seminario que habla sobre los futuros de la educación, un grupo de profesores que está interesado, bueno, en hacer un análisis crítico del proceso educativo, y uno de ellos que están pendientes por abordar es el de la reflexividad en el aula, ¿sí? Eh, una conceptualización de la práctica educativa que choca en mucho con lo que pues vienen a ser grupos conservadores, básicamente, en donde, hablando justamente de justicia curricular, es darle posibilidad de ese pensamiento crítico que desde la educación básica se puede empezar a formar. Eh, Desafortunadamente, dando conclusión a este programa, pero con la promesa y más que con la serie de temas que ya tenemos enlistados para abordar en los siguientes programas, que por cierto, a partir de este va a tener una frecuencia semanal. Anteriormente estábamos cada 15 días. Entonces, el próximo viernes nos encontramos para seguir hablando de la educación intercultural y la decolonialidad, pero no sin antes marcar una invitación en su momento, maestra Paz y colegas del observatorio, a esta sesión del seminario que está programada para el 24 de mayo próximo a las 10 de la mañana, donde se aborda ese tema. Pero por supuesto, nuestra próxima cita aquí, el próximo viernes, a las 5:30 hora de México, 6:30 hora de Colombia, 8:30 de Buenos Aires. Muy agradecido. ¿Con qué nos cerraría este programa, maestra Paz, a propósito de la justicia curricular? Bueno, primeramente también agradecerles por el espacio, ¿sí? Y nada, para cerrar me gustaría nada, que nos quedemos pensando un poco, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, pensar en términos de justicia curricular es pensar en que la escuela tiene que ser un lugar justo, ¿sí? En donde las voces de todos estén presentes. Entonces, si queremos transformar el mundo, si queremos, ¿sí? hacer del mundo un espacio un poco mejor, la escuela tiene que ser un lugar justo, un lugar donde todos tengan su voz, un lugar donde todos puedan ser parte, y eso es la justicia curricular, ¿no? Que todos puedan acceder, ¿sí? a esos bienes culturales que son necesarios para no solamente, la escuela tradicionalmente ha sido el espacio en donde uno construía esos bienes culturales para acercarse y socializarse, sino también no solamente para ser parte de esa sociedad, sino para transformar la sociedad. Así que nada, Claro, una vez más les agradezco y nada, seguimos muy bien. conversando. Perfecto. Pues agradecemos la valiosa exposición de la maestra Gabriela Marina Paz de la Universidad Nacional de Quilmes, y
Reiteramos la invitación a escuchar nuestro programa, que a partir de ya tiene una frecuencia semanal, de modo que los esperamos el próximo viernes a través de la señal de Asonap Radio, por su página de Facebook del mismo nombre y o por la aplicación móvil para Android de Asonap, así como el Facebook Live y próximamente nuestro canal de YouTube también que estaremos transmitiendo. Muchísimas gracias, maestra Paz. Muchísimas Muchas gracias a gracias a los ustedes.